diezmo y memes. Hoy intentaré hacer un video diferente, un video no académico, un video por demás no encontré la palabra exacta, ameno. Utilizaré para ello la sátira. ¿Qué es la sátira? La sátira es un género literario que expresa indignación hacia alguien o algo, con propósito moralizador, lúdico o burlesco. Se puede escribir en prosa, verso o alternando ambas formas. Se inspira en la poesía yámbica griega, pero se desarrolló sobre todo en la literatura latina. Estrictamente, la sátira es un género literario, pero también es un poderoso recurso que encontramos en las artes gráficas y escénicas. En la sátira, los vicios individuales o colectivos, las locuras, los abusos o las deficiencias se ponen de manifiesto por medio de la ridiculización. Y para que este video empiece a tomar sentido, dejaré grabada la mala pronunciación que tanto me aqueja. Y así os empezáis a reír un ratito. Así, la sátira pone de por medio la farsa, la ironía y otros métodos, ideados todos ellos para lograr una mejora de la sociedad y en este caso de la iglesia. Aunque en principio la sátira está pensada para la diversión, su propósito principal no es el humor en sí mismo, sino un ataque a una realidad que desaprueba el autor, usando para este cometido el arma de la inteligencia. Es muy común, casi definiendo su esencia, que la sátira esté fuertemente impregnada de ironía y sarcasmo. Además, la parodia, la burla, la exageración, las comparaciones, las yuxtaposiciones, la analogía y las dobleces son usadas de manera frecuente en el discurso y la escritura satírica. Lo esencial, sin embargo, es que en la sátira la ironía sea militante. La ironía militante a menudo declara abiertamente que acepta las situaciones que son blanco del ataque de la sátira. La sátira se suele valer del humor, de la anécdota y del ingenio, que espero en esta ocasión ganarles a tanto profanador del evangelio y a tanto payaso ministerial, a tanto genio maligno que hoy popula en las iglesias. Siempre me he preguntado cómo le hacen estos predicadores falsos del evangelio para inventarse cualquier cosa ridícula, absurda, con tal de legitimizar sus más espantosos pensamientos. Y me he considerado, al lado de todos ellos, un verdadero inútil que no puede competir ni rivalizar
en el genio profundo y maligno que de ellos emana para profanar las escrituras, tomando del mismo modo el genio maligno que ellos hacen para corromper todo lo santo. Hoy haré un video, como ya os lo dije, diferente, lleno de sarcasmo, de ironía, de hipérboles, de parodias y de otros conceptos que se me pudieran ocurrir a lo largo del mismo. Debido a la larga lucha que tenemos contra la apostasía y en especial en este punto del diezmo, las imágenes dictadas y expresadas en el presente video hablarán por sí mismas. Yo creo que las mismas imágenes, al hablar por sí mismas, no necesitan explicación de ninguna índole. Pero para hacer esto no tan aburrido y un poco más ligero de tiempo, pues me atreveré a hacer una serie de juxtaposiciones que nos permitan entender más lo que estoy narrando. De esta forma, yo le invito a que se prepare a reír un poco de los nuevos mercaderes del evangelio, solamente haciendo una advertencia muy puntual. No estoy postulando la risa como medio para propagar el evangelio. Tampoco estoy avalando el falso ministerio de payasitos o el ministerio payasal, que más adelante describiré en otro video muy puntualmente de lo que significa hacerle al payaso y al ridículo en la evangelización de las almas. No estoy haciendo ninguna de las dos cosas. Estoy haciendo una parodia de los profanos, de los mentirosos, de los estafadores, de los defraudadores, de los rateros, de los falsos apóstoles que se visten como ángeles de luz. A todos ellos, como Benny Hinn y la larga lista que usted verá en las imágenes, no me queda más que la burla, más que la risa y el epigrama para poder ironizar un poquito de lo que ellos han hecho a lo largo de cientos de generaciones. Por lo tanto, utilizaré también la caricatura como técnica para quitarle tanto mérito y tanta fama a estos payasos congregacionales. Sé de antemano que saldrán lo que yo he llamado los bulldogs de los apóstatas. ¿Qué son los bulldogs de los apóstatas? Son aquellos falsos hermanos, falsos cristianos, que cuando uno empieza a hablar, a dialogar o a señalar cualquier cosa que estos apóstatas hayan dicho o hecho, empiezan luego a defenderlos como verdaderos bulldog de ellos. Ya he dicho que el bulldog es un perrito chiquito de mandíbulas fuertes, profundamente férreo y muy agresivo, que defiende a su amo a toda costa. Pues ya me imagino que los bulldogs de los apóstatas empezarán a ladrar inmediatamente cuando vean las primeras imágenes y las primeras pulsaciones de este video.
Siempre he dicho que así estos falsos cristianos defendieran la Biblia, así defendieran la verdad, así defendieran la rectitud, así defendieran la justicia, así defendieran la santidad de Dios y la santidad de la Biblia. No como el mequetrefe este de Marcos Witt, que se atrevió en una congregación llamar a todos los hermanos que aspiran a la santidad idiotas. Y todavía su congregación se muere de risa y aplaude las estupideces de este comediante de pacotilla. Habiendo hecho las siguientes aclaraciones, entonces, como género literario, reitero, en síntesis de una composición literaria y una crítica muy severa a la conducta deshonesta, nociva, perjudicial y defraudadora de estos apóstatas, empecemos con la diversión. Que empiece la diversión de las frases célebres de los apóstatas, frases que ellos mismos han inmortalizado, que ellos mismos le han dado un valor propio más que a la propia escritura. Y reitero, las propias imágenes hablarán por sí mismas. Y contra vientos de más de 150 kilómetros por hora. Encontramos que estos profanadores del Evangelio hacen verdaderas caricaturas insolentes con el propósito de legitimizar el cobro de los diezmos. Estos amantes del placer confunden todo lo santo y todo lo bello y lo distorsionan para sus propios bolsillos. Han llenado a la iglesia de un crudo materialismo en el que solo ellos se enriquecen. Populan ignorancia de los pies a la cabeza y pretenden dejar al pueblo de Dios en la misma ignorancia. Tienen un pueblo oprimido. Son abusos de poder y abusadores de confianza. Tienen grandes influencias profanas. Ahora hasta amigos del Papa y amigos de la Iglesia Católica Romana. Estos depredadores religiosos son supersticiosos. No tienen conciencia bíblica, no tienen conciencia espiritual y no tienen conciencia moral. Obviamente hacen una difusión nebulosa de todas y cada una de las partes de la Biblia. Están llenos de misticismo religioso, de falsas sanidades y falsos milagros. Son verdaderos charlatanes espirituales. Son asociados supersticiosos. Predican doctrinas extrañas, forasteras y herejías falsas. Pregonan como verdaderos pordioseros dinero, dinero y dinero. Intentan saltar al salón de la fama evangélica, ya que todo lo han hecho cristiano. No cabe duda que ahora tendrán su famosa alfombra roja cristiana. Así, estos ocultistas del Evangelio te predican otro Jesús, otro Evangelio y otra reinterpretación de la Biblia.
Tienen un Dios al gusto del cliente. Están llenos de mitos y supersticiones. Tienen conversiones imaginarias y conversiones delirantes. Postulan fantasías religiosas sin ningún prejuicio. Han hecho del evangelio un verdadero mercado religioso. Intentan que todo el pueblo ofrenda, manipulando los sentimientos y manipulando la conciencia. Han comerciado con toda la Biblia. Ellos pretenden hacernos creer que sus revelaciones personales están por encima de la Biblia, por encima de las Escrituras. Por lo tanto, caen en la categoría de falsos profetas, falsos maestros, oscurantistas, ignorantes de máximo poder de las Escrituras. Se niegan a no ser cuestionados. Se niegan a no tener sujeción de nadie. De tal forma que convierten en la Biblia en alterada, tergiversada, malinterpretada, abusada. La han convertido en un verdadero manual de riquezas, en un verdadero manual bancario. Así, la iglesia ha sido violada, pisoteada, engañada, convertida en una institución social. La iglesia ha sido burlada. Se ha usado para generar sin fin de trampas, para generar riquezas. La iglesia ha sido apedreada por estos pervertidores de enseñanzas que han desfigurado hechos, que han distorsionado los textos bíblicos. ¿Por qué lo hacen? Bueno, las razones son miles, pero entre las principales tenemos que son verdaderos tiranos pastorales. Han convertido a la iglesia en pequeños vaticanos, en pequeños feudos. Han postulado del diezmo un verdadero robo, un verdadero fraude, una verdadera estafa, una verdadera mentira a lo largo y ancho del Antiguo y Nuevo Testamento. Han sembrado el miedo a toda la generación de creyentes con su mentado el devorador, creyendo o haciendo intentar creer que el devorador es el diablo, cuando todos sabemos que el devorador no es más que un simple chapulín que comía las cosechas. Y no hablo del chapulín colorado, hablo de un chapulín literal. Porque estos todo tuercen y todo cambia. Intentan sobornar al congregante a través de la intimidación, de la manipulación, de la opresión, del totalitarismo. Son verdaderos depredadores profesionales del púlpito. Encubren los pasajes. Son deshonestos, engañadores, corruptos. Utilizan todo tipo de tráfico de influencias. No tienen ética moral. Son verdaderos terroristas religiosos. Tienen el ídolo de la institución, basados en redes de poder y complicidad. Son oscurantistas. Son
verdaderos ministros sin ética ministerial, donde a la conciencia del congregante la han capado, la han domado, la han castrado y la han nublado con sinfín de ritos o mitos evangélicos modernos, como el de no juzgues al siervo de Jehová, no toques al ungido de Jehová, no toques la niña de los ojos del Señor, no juzgues, solo ora. Y con muchas frases de ese índole han pretendido cegar y oscurecer la conciencia de los congregantes. Así han inventado sin fin de claves y palabras extrañas y ajenas a las escrituras, con el propósito de seguir cobrando dinero. Y han hecho de sus verdaderas profanaciones un circo en la historia moderna de la iglesia. Entre ejemplos de este circo barato, dicen ellos que el diezmo está sujeto a herencias, a vacaciones, a préstamos, a ingreso bruto, a donaciones de niños, de jóvenes, del seguro social, de esposas, de esposos, cada 8 días, culto tras culto, en retiros, en congresos, en seminarios, en G12. Así han hecho un verdadero negocio pastoral en cada uno de los artilugios que han inventado para sostener sus poderosos imperios y darse la vida de magnates que nunca, ni por error ni por equivocación, se menciona en las sagradas escrituras. Por lo tanto, es importante señalar que estos son verdaderos atalayas, ciegos, perros mudos, según Isaías 56:10, que profetizan y profetizan con mentira, según Jeremías 5:31. Son profetas que pervierten la noción de lo bueno y lo malo, según Isaías 5:20 y Proverbios 17:15. Son profetas que siguen su propia inspiración, según Ezequiel 13:3 y Deuteronomio 18:20. Son sacerdotes ávaros, según Tito 1:7 y Primera de Pedro 5:2. Son verdaderos avariciosos ministeriales, según Primera de Samuel 2 del 12 al 36 y Miqueas 3:11. Así, estos convierten lo dulce en amargo y lo santo en tinieblas. Estos predicadores de diezmos son unos verdaderos artistas de la estafa. Son verdaderos payasos ministeriales, histriónicos religiosos, delincuentes profesionales del púlpito y de los sagrados, con palabras fingidas y bajo la imagen de una buena inspiración, te roban hasta la última plata. Son verdaderos genios malignos. Representan los cadáveres más lujosos del mundo. Son mendigos del ministerio, basados en sueños y sueños y sueños y más sueños. Pues ya que se vayan a dormir, ya que no han hecho nada bueno a la iglesia de Cristo. Están llenos de dinero y de plagios. Explotan al adepto.
tienen el síndrome del poder, éxito. Lo he dicho reiteradamente, son iguales a leones ritualistas, combativos, beligerantes, vengativos, cínicos y ruines. Son verdaderos camaleones eclesiásticos. Hacen escándalos inevitables, humillando la propia escritura. Como objetivo de sus prédicas de la teología de la prosperidad y del diezmo, solamente quieren riqueza, opulencia y prosperidad. Están llenos de verdaderas revelaciones satánicas, no divinas, no de Dios. Son profetas ideólogos e imaginarios. Tienen la filosofía del fantasma. Braman gigantes maldiciones para todos aquellos que no queremos diezmar y nos oponemos a sus ministerios. Así, hacen una verdadera carrera desenfrenada por el éxito ministerial. Exaltan su propia imagen personal. Introducen nuevas y viejas herejías con el propósito de seguirte robando. Son creadores y propagadores de huecas sutilezas. Evangelizan basando en éxito y riquezas. Su nuevo evangelio es el nuevo evangelio de la avaricia, recalcando que son anatemas de Dios. Así, son inmorales y corruptos. Están santificando la avaricia. Hacen mercadería bíblica y religiosa. Hacen prácticas mundanas e impías. Pisotean la sangre de Cristo y violentean las escrituras. Promueven enseñanzas pervertidas. Lucran con el evangelio. Explotan a los necesitados de la grey. Están en el verdadero extraño mundo de los profetas de la prosperidad. Hacen un verdadero negocio increíble. Crean riquezas instantáneas por medio de la fe y la ignorancia. De tal forma que usan poderosos trucos inimaginables para engañar. Explotan la fe y el amor a Dios. Inventan supercherías bíblicas. Son timadores de las santas escrituras. Son traficantes de profecías. Proclaman grandes imposturas. Roban a las ovejas. Despluman a los incautos. Imitan burdas falsificaciones. Popularizan falsas teologías y doctrinas bíblicas. Predican doctrinas perniciosas. Usan un barniz pseudobíblico. Hacen especulaciones indemostrables. Son exhibicionistas, estrafalarios y fraudulentos. Están llenos de engaños, imposturas y falsas interpretaciones bíblicas. Usan argumentos chapuceramente académicos y retóricos que contradicen toda la Biblia. Propagan fantásticas fantasías, fantásticos testimonios a favor del diezmo y la riqueza espiritual. Están acostumbrados a mentir bajo fuerte éxtasis religioso. Tienen inmensas ganancias a través del poder. Invierten en negocios y proyectos multimillonarios. Embaucan a la gente en un lenguaje religioso
por demás falaz. Exhiben fantasiosas pretensiones. Son los modernos banqueros de Dios. Bienvenidos al verdadero interés del dinero. Pacta, 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 gritan estos apostólogos para convertir en la iglesia de Dios en una iglesia banquera, dada a través de cetis y bonos. Pretenden multiplicar tu mal llamado pacto de siembra y cosecha, haciendo verdaderos negocios espirituales, haciendo compras por demás falsas, hacen testamentos eclesiásticos, son estafadores y timadores, hacen verdaderas asociaciones religiosas, compran la conciencia por un precio, justifican e intimidan cuando no les das dinero, tienen perspectivas y consecuencias alejadas al texto bíblico, hacen de su falsa doctrina del diezmo verdaderas tinieblas, trasquilando al rebaño, peligrando en asuntos de dinero, basados en promesas, promesas y promesas que nunca se cumplen, solo para los líderes. Te dicen que seas pobre porque eres avaro, que eres pobre porque te falta fe, y así crean conflictos y trampas para robarte. Hacen del diezmo la potencia de la corrupción, hacen del diezmo estrategias, métodos y límites, falseando una realidad crónica y dejando al pobre más pobre que cuando era antes. Hacen un asalto al fundamento de las escrituras, propagan mentiras satánicas, seducen a la congregación, tienen la crisis de la predicación. La iglesia moderna son ecos de una iglesia perturbada y perturbadora. Persuaden con argumentos falsos. Las sombras no se aclaran. Predican miedos morbosos para robarte. E intentan sacar cualquier tipo de artilugio o de magia para robarte. Hacen una verdadera simonía y nepotismo. Hacen de sus cuentas bancarias cuentas diplomáticas. Están llenos de escándalos. Están llenos de fraudes piadosos. Bienvenido al nuevo mercado de reliquias y al nuevo mercado de licencia para pecar. Consagran a la estafa, hacen soborno de fieles, hacen tesoros sagrados, hacen saqueo de feligreses, escándalos eclesiásticos multimillonarios, tienen verdadero furor pastoral, verdadero furor pontificio, son pastores perversos. La Iglesia Unificada Protestante se ha convertido en el nuevo Vaticano moderno. Hacen verdaderos espectáculos cristianos. Hacen la palinodia pontificia. Tesoros, tesoros y más tesoros. Propagando nuevas herejías. Inventando nuevos métodos en la moderna Inquisición. Son los nuevos faquires cristianos. Inventan novelas milagrosas, novelas piadosas, iglesias ricas, rentas del clero, juegos del circo, cartas celestiales, la fe sin moral,
sin escrúpulos ministeriales, imitando riquezas paganas, derecho y más derecho pontifical, derecho criminal hereditario, las sagradas escrituras ultrajadas por dinero, ese dinero y más dinero, el Espíritu Santo o el Espíritu de Satán, predican ellos, apuros de dinero, industria clerical, hurto y almoneda, intriga, anatemas o maldiciones que no fallan, la superstición de la prosperidad, jugando a la diplomacia entre tiranos, negocio redondo, como los sultanes, ganancias del pueblo, precio a precio de sangre, pretendidas avalanchas teológicas, doctrinas diabólicas, bonos infames y tienen el sistema de maltrato, destructivos e infieles, rechazados por Dios. Aportan nuevas tácticas de violencia y de robo. Tienen violencia totalitaria. Son injustos. Predican una terrible apostasía. Tienen una vida impía y llenas de error doctrinal. Pérfidos y engañosos. Ataques personales. Terroristas del evangelio. Enemigos y adversarios. Terrores santos. Son predicadores o consumidores. Estamos hoy en día entre fieras y diablos. Han convertido el púlpito en el púlpito del diablo. Son los hijos de la hechicera. Avaricia con disfraz religioso. Autoidólatras. Engañan con un engaño extendido y profano sin límites. Corrompen el nuevo pacto. Predican elementos destructivos. Son destructivos e infieles. Ahora te venden la salvación. Hasta aquí todo lo que he narrado es como punto culminante en que te venden la salvación. Las antiguas indulgencias católicas ahora son disfrazadas en las iglesias cristianas modernas como la venta de salvación a través de todo lo que acabo de narrar. Han hecho del diezmo un verdadero robo con maquillaje de cristiano. Son profetas de almohadillas. Isaías 3:12. Con una doctrina así, ¿quién necesita a Satanás? Están apedreando la fe. Hacen tremendos castigos y maldiciones. Son o se han convertido en misioneros poderosos. Le hacen al cuento con el llanero solitario de Jesús. Tienen una teología a la carta. Son ministros animados por Satanás, promoviendo las obras de las tinieblas. Dinero, dinero y más dinero. Profanadores del altar santo. Han dado un golpe siniestro a las escrituras. Son evangelistas de televisión. Tienen un poder oscuro que ha seducido al cristianismo. Siguen blasfemando el nombre santo de Dios. Siguen teniendo programas de construcción de sueños en sus imperios y ministerios eclesiásticos. Intimidan a pagar. Golpean a un rebaño pobre.
hacen mercadería de almas. como la sexta salida Si yo no entrego mis diezmos y le robo a Dios, público, ellos, nuestra casa, ¿a quién le están robando? novio, hecha en Hacen una violación a la conciencia. garantiza Diezmo es prosperidad, una de las herejías más aberrantes del siglo XXI. y contra vientos Diezmo, de 150 renta o inversión. por hora. Una argumentación basada en fantasías, sueños, imaginaciones, falsedades y mentiras de papel. Inventores de falacias, inventores de paradojas. No buscan las almas, sino el dinero. La prédica nefasta del diezmo y sus incontables errores, daños y prejuicios, apoyando falsos ministerios religiosos. El diezmo, una práctica corrupta e inmoral. Estos predicadores modernos son verdaderos anticristos en la actualidad. Hacen de todo lo bueno cosas terribles para seguir en sus falacias. No presentan pruebas legítimas. Tienen la insuficiencia de la tentativa. Hacen la tendencia hacia la incredulidad. Argumentan en base a principios falsos. La inseguridad de apoyarse sobre una supuesta revelación personal. Argumentos inconsistentes. Los puntos oscuros. El uso de las escrituras para excluir interpretaciones fantásticas e inventadas por estos impostores. Hacen la gramática del asentamiento. Así, todo tuercen. Desde la ofrenda de la viuda pobre, el drama del impuesto del templo. Cuando Jesús arroja a los vendedores del templo. Y todo, hacen de esto estrategias exculpatorias. Levantan el telón de acero. Tienen el despotismo que conduce al escepticismo. Nuevas contradicciones. La apología usada por los diezmistas no son conclusivas. Propagan el mito y el miedo del diezmo. Las revelaciones individuales usurpan la suprema autoridad de las escrituras. Son recibidores imaginarios de supuestas revelaciones divinas. Tienen como Dios a Mamón, el método usado para propagar modernas herejías. Le hacen al detective teológico. Tienen el criterio privado, según ellos, de la verdad. Cambian la fonología y fonética, sintaxis, lexicografía y gramática para su propia conveniencia. Te inventan chismes y te cuentan chistes para engañarte. Hacen de la iglesia el plan financiero para enriquecerse. Promueven herejías baratas. No tienen reflexión hermenéutica. Te insisten a pagar su diezmo primero. Ahora resulta, según estos timadores, que las ofrendas son superiores al diezmo. Y te lo quieren justificar en Ananías y Zafira
con la crisis del voto, con programas de acción, que comiences por fe, comienza por tu cuenta, comienza de corazón, no debes de fracasar, debes respetar a otros diezmando, debes de salvarte diezmando, tienes lazos con la iglesia y va para la eternidad. Así, en una pequeña sátira de 45 minutos, he dado por concluido este video. Me asombro que minuto a minuto aparecen nuevas herejías y nuevos conceptos para que tú sigas diezmando. Hay pastores que siguen prohibiendo a sus congregantes que vean y escuchen los videos de YouTube que hablan en contra de su negocio, de su iglesia, para que no despiertes. Pero afortunadamente, o más bien gracias al plan divino, miles y miles y miles de gentes han despertado del sueño del diezmo y han despertado a la realidad para no dejarse engañar y para no dejarse estafar una vez más. Ya espero concluir la serie de estudios del diezmo, porque ya me prolongué hasta 36 videos, 38 con este. Bueno, yo siempre he dicho, si hubo Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, Rocky 6, Rocky el regreso, Rocky la revancha, Rocky el retorno, Rocky no muere, pues de modo que yo me aviente más videos en contra de estos mercenarios del evangelio. Vuelvo a insistir, lo que he dictado pues no se compara a lo que las imágenes hablan por sí mismas. Si este video no te agradó o lo encuentras demasiado hiriente para tus apostolobos y tus falsos pastores, ahora sí lo digo claramente, déjame decirte que lo siento. Así como un perverso y maldito, sí, maldito, porque esa es la palabra griega anatema según Gálatas, que todo aquel que anunciar un evangelio diferente sea anatema, o sea maldito. Cuando Guillermo Maldonado postuló que Dios era semejante a una prostituta que tenía que abrir las piernas para recibir dinero y darte su recompensa, taladró lo más profundo de mi corazón y enervó lo más íntimo de mis sentimientos y lastimó profundamente mi fe. Me siento herido, lastimado, profanado, y todavía no encuentro palabras para describir la intensa ira que este hijo del diablo me produjo cuando tocó lo que para mí es más sagrado, que es Cristo, su muerte y su resurrección, que va envuelto en todo lo sagrado llamado Dios. Por eso me volví tan violento y beligerante ante tanta estupidez y herejía que se predica, y los falsos hermanos cristianos se quedan callados como tontos y todavía se atreven a aplaudir semejante herejía. Por desgracia,
Solo yo no puedo hacer lo mismo. previa autorización del empresario. Por desgracia, no me puedo quedar callado. Por desgracia, todavía no sé pensar en mi interior. Lo que hablo tan duro y violento, lo hablo en la misma dureza y violencia que estos impostores han predicado en contra de toda la Biblia. Dicen que una imagen valen más que 1000 palabras. Y todas las imágenes que he puesto en este video y en el video de la nueva banda de delincuentes ministeriales, que gracias a Dios ya pasó las 110,000 reproducciones, hablan por sí mismas. Lo que he predicado y lo que he hablado. Que Dios en su infinita misericordia, el día del juicio al que todos nos enfrentaremos, pueda entender el porqué de mi corazón al hablar estas cosas. En sus manos estoy. Si a vos no le agrada lo que escuchaste, por primera vez debo decir que lo siento mucho. No me debo a los hombres, me debo a Cristo y a este crucificado y resucitado. Dios quiere apartarnos en su gracia y en su verdad eterna del pecado, de la maldad y de tanta apostasía. Y no me vengan con su charlatanería barata de que como está escrito que la apostasía iba a crecer, se quedan callados y se quedan en silencio. Es verdad, la Biblia profetiza que vendrá un incremento de apostasía sin precedentes, como lo estamos viendo, lo cual atestigua que la Biblia es verdad. Pero no por eso nos podemos quedar callados. No por eso podemos cruzarnos de brazos y pretender seguir que las tinieblas sigan cubriendo el texto bíblico. La gracia, la paz y el amor del Señor Jesucristo os guarde vuestros corazones a los verdaderos y sinceros cristianos que estamos en una verdadera guerra contra la apostasía. La gloria y la honra al Señor Jesucristo por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Paquita del Barrio fue inspirada por Dios con una canción que dice: rata de 2 patas. No estaba hablando de todos los hombres, no lo tomen a mal la canción. Estaba hablando a aquellos hombres que no diezman. Estaba hablando de esas ratas de 2 patas. Porque Él sabe que Dios no está interesado en tu dinero, Él está interesado en tu ¿qué? Tu corazón. Pero para tener nuestro corazón, Él tiene que tener esto. Él tiene que tener nuestro dinero. Es muy posible darle a Dios 10%, pero no darle el diezmo. ¿Por qué tiene que ser el primero? Porque es un asunto de fe. Oh, si yo pago todo,
y me queda, ay Dios, toma, ahí está. ¿Se requirió fe de mi parte? No, no se requirió fe para nada. Pero si yo le doy el primero sin saber que voy a tener que pagar, sin saber si me va a alcanzar, le digo, Dios, lo primero, tú eres el Señor de mi vida, ahí está. Y ahora yo tengo que vivir por fe. Yo tengo que vivir confiando en que Dios me va a bendecir, que Dios va a suplir mis necesidades. Nos dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es que remunerador de lo que le buscan. Por eso el diezmo tiene que ser primero, porque yo voy a caminar en fe y yo voy a creer en un Dios que es bueno, que me va a bendecir económicamente. Yo voy a creer en un Dios que es poderoso, que puede suplir todas mis necesidades. Y yo voy a caminar por fe en ese gran Dios, y ese Dios bueno. No tenemos un Dios de Monterrey, perdónenme los que vienen de Monterrey, ¿verdad? Pero no tenemos un Dios tacaño, mezquino, sino tenemos un Dios generoso. Pero Él quiere ver que tú y yo, como hijos de Dios, caminemos por fe. Otra cosa que hace darle a Dios primero es que bendice todo lo demás. Si yo doy todo esto a mis gastos, a la comisión de electricidad y todo, y le doy a Dios lo último y me quedo con nada en la mano, ¿Dios qué puede bendecir? La bendición de Dios sobre cero es igual a cero. Pero si yo le doy a Dios lo primero y me queda todo esto en la mano, entonces viene la bendición de Dios sobre esto. Escúchame, Romanos 11:16. Y si el primer pedazo de la masa, el primer pedazo es santo, lo santifico al dárselo a Dios, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero escúchame, si esto lo doy primero a la Comisión Federal de Electricidad, ¿ellos me pueden bendecir lo demás? No. Si lo doy para comprar unos zapatos, ¿el zapatero me puede bendecir lo demás? No, Él no puede. Solo Dios. Cuando tú y yo tomamos la primera parte de la masa, lo santificamos dándole a Dios, dice que todo lo demás es santificado, todo lo demás es bendecido, todo lo demás tiene la gracia y el favor de Dios sobre ello. Dios, cuando le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, ¿cuál hijo era? El primero. Era el primero. No le dijo, a ver, pues ahí ten 10 chilpayates y tráeme el más travieso, el que no aguantas, y ese lo sacrificamos. No, le dijo, ¿cuál? El primero. El primero. Tú y yo tenemos que hacer a Dios primero en nuestras vidas. He puesto este video como una muestra representativa de lo que estos herejes e hijos de la hechicera hablan siempre para robarte tu dinero. Este alacrán religioso afirma que Paquita, la del barrio, fue inspirada por Dios con la canción Rata de dos patas, y que estaba hablando de aquellos hombres estrictamente prohibido que no diezman. grabar, firmar películas o tomar Esas, fotografías de nuestro espectáculo. según este Solo y hijo del únicamente diablo, con previa autorización son las ratas de dos patas las que no diezmamos. Como te darás cuenta, este impostor no tiene ningún temor al profanar y humillar la Biblia. Si lo que narré en todo el video anterior te pareció demasiado insultante y beligerante para el gran siervo de Dios, pues ahora yo te pregunto, ¿cómo te parece que este infame hable de esta manera, torciendo la escritura y encima declarando la profunda herejía
de que Dios inspiró a Paquita, la del barrio. Si esto a ti no te ofende, si esto a ti no te hace sentir agraviado, si esto a ti no te enfurece, entonces estás viviendo el más profundo sueño de tu vida religiosa. Y mejor es que continúes con estos profetas de almohadilla y que una vez por todas dejen de perturbar el santo evangelio, de tal forma que concluyo, como a este mentiroso no le da ningún miedo pisotear la fe, a mí tampoco me da ningún miedo exponer sus más terribles herejías en el lenguaje que yo quiera y en la libertad que yo exprese, porque la misma sátira que utilicé a lo largo de todo el video es la misma figura retórica con la que habla el libro de Malaquías en ese lenguaje profético y en la dureza del mismo. La misma ironía que utilicé es la misma ironía que utiliza el profeta Malaquías. Habría que estudiar un poco antes de intentar contradecirme.